Bienvenidos a Mente Abierta. Paralelo, aquí tenemos un paralelo. San Martín con el santo romano Martín Caballero. Sudamérica se conoce muy bien al famoso libertador sudamericano, quien dedicó su vida a liberar del control español a los actuales países de Argentina, Perú y Chile. Uno de los principales personajes más emblemáticos de la historia argentina, enseñando en todos los libros de la historia oficial, en las escuelas, etc. Analiza detenidamente la historia de este héroe nacional patriótico. Observarás cosas bastante sospechosas, atípicas, especialmente con el contexto en el que se encontraba sumergida la colonia de Buenos Aires durante los primeros años de la revolución, entre comillas, comienzos del siglo XIX. Dicha historia además tiene varios elementos en común con otro personaje importante, pero que vivió hace mucho en el antiguo Imperio Romano. José de San Martín nació en 1778 en la entonces colonia de Buenos Aires, en el virreinato del Río de la Plata, hijo de un importante militar español, quien luego lo iniciaría en la carrera militar al servicio del entonces Imperio Español. Según la historia, él alcanzaría gran renombre durante las guerras napoleónicas, luchando contra los franceses en Europa, en el bando del Imperio Español, aunque luego sería influenciado, entre comillas, por las ideologías republicanas masónicas de los franceses, quienes también influenciarían en las revoluciones de independencia latinoamericanas contra España, lo que al final provocaría que San Martín abandonase el ejército español para volver a su lugar de nacimiento, siendo clave en el proceso de la independencia de Buenos Aires y demás colonias del Virreinato del Río de la Plata, en las guerras que llevaría a cabo contra el ejército español. José de San Martín se destacó durante el proceso de independencia debido a que, con escasos soldados al principio, no solo liberó extensos territorios del control español, sino además lograr proezas únicas como el cruce de los Andes, entre comillas, en el cual sacrificó la vida de miles de soldados durante el cruce solo para llegar a liberar Chile. Este relato más sus hazañas militares lo terminarían convirtiendo así en una de las figuras militares más destacadas de la historia argentina y sudamericana. Pues aquí tienen a San Martín Caballero, aquel santo del antiguo Imperio Romano, que curiosamente lo encuentro casi siempre con ropa medieval. Es curioso, la época del otro Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico, que frecuentemente nos encontramos personajes de la antigüedad con ropas muy medievales, ¿no? Creo que algo de razón tiene Fomenko por ahí. No sé qué piensan ustedes. Ahora sí vamos a la comparación. Dicha historia tiene una extraña similitud con otro personaje nombrado de la misma manera, pero que se ubica en un lugar y tiempo muy distinto. Este héroe santo, entre comillas en particular, se lo ubica en el Imperio Romano del siglo IV, cuyo nombre era Martín de Tours, mejor conocido luego como San Martín de Tours, quien hasta hoy en día es considerado uno de los santos más importantes dentro del catolicismo. Este santo, por su importancia en particular, lograría el patronazgo de varios países, ven la similitud, y ciudades en Europa, como el patrono de Francia, entre comillas, por ejemplo. Durante la era colonial, en Sudamérica también San Martín tendría el patronazgo de varios lugares. Entre ellos destaca entonces Colonia de Buenos Aires, hoy actual ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de Argentina, cuyo proceso de patronazgo, según la historia oficial, fue el, dice, cumpliendo con la antigua tradición de que un cabildo eligiese el patrón de la ciudad. Don Juan de Garay y los primeros miembros del cabildo se reunieron el 20 de octubre de 1580, unos meses después de fundada la ciudad, para darle un santo como protector y patrono. La suerte recayó en San Martín,
La leyenda cuenta que tiempo después fue pasando de boca en boca que los vecinos, al ver el nombre de un santo francés, se negaron a que fuera protector de una ciudad de colonias españolas. Reiteraron la elección y por 3 veces salió el mismo nombre, considerando de esa forma que era Dios mismo quien quería que ese santo tuviera el patronazgo. A partir de lo dicho anteriormente, se podría también destacar entonces varias similitudes entre la historia del prócer sudamericano con el santo romano. Si bien ambos personajes tienen distintos nombres, en la historia se los reconoce particularmente con el nombre de San Martín. El argentino lo obtendría por ser el apellido de su padre, mientras que el romano lo obtendría al ser ascendido como santo por la Iglesia Católica. Ambos personajes nacieron en las colonias de sus respectivos imperios, siendo sus padres importantes generales militares que los influenciarían e ingresarían a los ejércitos de sus respectivos imperios. Ambos pronto adoptarían una forma de pensar discriminada y perseguida por sus respectivos imperios. José de San Martín adoptaría ideales masónicos contra a los intereses de España, y San Martín de Tours adoptaría la religión católica contra a la forma de religión original del Imperio Romano. Ambos lograrían hazañas únicas de gran renombre que les harían valer el título de prócer patrono, cosa que ningún otro personaje ha hecho antes o después. Ambos ganarían mucho apoyo y devoción de los sectores más pobres y marginados de sus respectivos imperios. De ahí que los dos personajes también sean conocidos como figura popular. Ambos son personajes emblemáticos, alabados y respetados en distintos países y ciudades por su dedicación a difundir su forma de pensar, siendo un importante prócer y patrono. A ambos se los representa en varios retratos montando un caballo blanco. Los dos San Martínez además tendrían gran relevancia en Francia, país donde fallecen casualmente. Chequen el emblema de armas de San Martín en Argentina y el retrato del santo romano Martín de Tours con armaduras medievales. San Martín es sin duda un personaje tan especial como misterioso, pues todo lo que se sabe de él proviene exclusivamente de fuentes cercanas, entre comillas, al prócer patrón, pero muy poco existe de evidencia directa de su existencia, tales como documentos u otra cosa escrita por él mismo. ¿Será realmente del tiempo del que nos hablan? ¿O será realmente que cuando nos hablan de San Martín en realidad se refieren a alguien muy distinto? Diferente al que muchos conocemos o creemos conocer en verdad. Me pasaron datos sobre él, sobre que San Martín, el argentino libertador, tenía un grado muy alto en la masonería. Un títere de la masonería. ¿Cuán importante es el cabildo para las historias de independencia en los diferentes países? En Argentina, fundamental. Es interesante que el origen, entre comillas, de la nación recae en esta arquitectura tan típica también de los tiempos coloniales. Según la cronología de Fomenko y ciertos personajes históricos similares, pasando por el último reset, quizás la revolución de Bolívar solo fue una parte de la Primera Guerra Mundial, que fue contra quizás este gran imperio global que imperaba en el momento. En la historia oficial, refiriéndonos al Imperio Español, pero realmente no sabemos cómo estaba el panorama geopolítico en ese momento. Al parecer hay como 1000 años fantasma agregados a nuestra historia. Tan es así que estos personajes tan distantes en el tiempo se asemejan bastante. Si les comparto algunas de las pinturas sobre San Martín de Tours francés, verán, casi siempre son medievales, nunca de la antigüedad.
Y las que son representaciones de él con un traje romano antiguo son más recientes. Casi la mayoría de estas obras que voy a presentar son de algunas de una época medieval, como esta de 1490, La muerte de San Martín de Tours, 1490 la pintura. San Martín dividiendo su manto, de un artista llamado Van Dyck, que por cierto tiene muchas pinturas bastante interesantes. Ya pronto tocaré ese tema. Helo aquí. Van Dyck, ese pintor, es bastante genial. Otra vez muy medieval, aquí cortando su manto rojo para dárselo al pobre, el llamado Greco. De hecho, no sé por qué esta imagen me recordó un poco a Diógenes encontrándose con Alejandro Magno, ¿recuerdan? Otra de él, San Martín dividiendo su manto, de Jean Fouquet, otro artista medieval. San Martín es el de ese sombrero, dándole su manto al hombre que está ahí. Quién sabe qué se estaría representando ahí abajo. Estienne o Estienne, de algo así. San Martín curando al poseído, de Jacob Jordaens. Ahí está el poseído. Aquí San Martín, no sé si es el del turbante o es el que parece cardenal, pero me parece que solo está observando. Por lo tanto, San Martín podría ser este hombre de traje rojo y un tipo turbante. De hecho, las personas lo están viendo ahí. San Martín abandona la vida de la caballería y renuncia al ejército. Otra pintura muy antigua, medieval. Y como ven, se cumple el patrón medieval para las representaciones de este personaje, que se supone es del antiguo Imperio Romano. Parece más medieval. Por la aureola debe de ser ese joven de pelo corto, San Martín, renunciando. Por cierto, es curioso que el personaje que está ahí sentado parece el emperador, ¿no?, romano, el César, con su corona de olivos. Algo se habló sobre el significado de un caballo blanco, algo así. Por ahí me pasaron estas representaciones. Por ejemplo, esta se ve, por las letras, se ve que es árabe. Ese caballo tiene la cola de pavo real, muy babilónica, ¿no? De hecho, curiosamente tiene ese emblema de la media luna y la estrella, que estaba checando su significado la vez pasada, ¿recuerdan? Ese mismo logotipo, de hecho, viene en muchas pinturas de categoría cristiana. De hecho, había una pintura medieval donde se representa ese escudo. Lo llevan los del pueblo de Israel, donde David vence a Goliat. Y de hecho, los de la tribu de Goliat llevan un dragón muy parecido al chino en fondo amarillo. Eso es babilónico. Pero también me pasaron esta otra que parece más de la India. Aquí ya el caballo es como rosado, no tan blanco. Ah, mira, pero sí tiene letras como árabes o algo así. No sé si alguien sepa si me equivoco o no. Mira, viene otra vez la media luna y la estrella. Recordarán. ¿Alguien recuerda la vez que hablé sobre este símbolo? Déjenme busco rápidamente la carpeta donde venía ese tema para mostrarles algunos ejemplos. El símbolo de la media luna y una estrella, ¿qué significa realmente?
Ya vieron ese símbolo ahí, ¿no? A ver, déjenme abro. Primero que nada esto, ya que estamos hablando de la época medieval. Esto lo encontré en el libro de los milagros. Chequen, ese símbolo estará apareciendo en las diferentes representaciones. ¿Recuerdan esa imagen de una mujer amazona? Mucho más cercana. Bueno, así está definida, como mujer amazona. Gigante amazona, reina. Chequen el símbolo, media luna y una estrella. Ahí no se distingue en el báculo, pero en su cabeza se distingue aún más. No sé si esta información les sirva de algo, pero supuestamente Anatoly Fomenko, la cruz cristiana, la luna creciente y una estrella, en las épocas de los siglos XII al XVI, los siguientes símbolos conocidos significaban efectivamente lo mismo. Es una luna creciente con una estrella y una cruz cristiana adyacente a una luna creciente. Hoy en día esta luna creciente con una estrella se considera que es exclusivamente un símbolo del Islam, la fe musulmana y una cruz, en cuya base hay una media luna que se considera puramente como un símbolo cristiano. Sin embargo, el cristianismo de los siglos XII al XVI fue una sola entidad. Y fue solo a fines del siglo XVI que comenzó a aparecer una división, lo que llevó en el siglo XVII a la división del cristianismo en varias denominaciones. Cristianismo ortodoxo, islam, catolicismo, judaísmo, budismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la estrella de David, que hoy en día se considera exclusivamente como un símbolo judaico, posiblemente simboliza la estrella de Belén del siglo XII. Un hecho curioso es que varias cúpulas de muchas iglesias y catedrales rusas se halla una cruz cristiana y una media luna. Atrae la atención a los historiadores y miembros del clero a menudo. Incluso se les pregunta qué significa. Como hoy en día una media luna es considerada un símbolo del Islam, lejos del cristianismo, entonces, ¿por qué entonces se puede ver una media luna junto con una cruz? Por lo general se responde que supuestamente en la época de las guerras religiosas el cristianismo en Europa derrotó al Islam, así que se puso una media luna otomana en la base de una cruz cristiana como símbolo de victoria. El triunfo de la cruz sobre la media luna, que podría ser una manera de desviar la pregunta, ¿no? Siguiendo la lógica de los historiadores, tendremos lo contrario. La media luna colocada arriba debería haber simbolizado la victoria del Islam sobre el cristianismo, pero ¿cómo podría aparecer un símbolo como ese en estos edificios? Y incluso verán que en obras de arte puramente cristianas, tanto así como esta obra de arte de aquí, a ver, aquí, que representa el nacimiento de Jesús. Llegan los Reyes Magos. Verán que en los estandartes hay estrellas, esta luna creciente con la estrella. Incluso ese estandarte tiene como letras medio árabe. Por cierto, ese mismo efecto hay ocasiones que se puede ver, chequenlo aquí contra esa cúpula. De hecho, de la época románica se puede observar igual lunas crecientes detrás de estos personajes. La divina tríada, búsquenla en la wiki, el significado. Muy del Imperio Romano esto. Algunos escudos medievales, verán aquí la luna creciente con la estrella. Es por eso que en aquella ocasión preguntaba yo, ¿qué significa realmente este símbolo? Parecen muchas representaciones. Si no recuerdo, creo que estos eran guerreros del Imperio Bizantino.
que... por cierto, aquí tengo también la imagen que les mencionaba. Por cierto, la pintura es de este pintor que les mencionaba hace un momento, que se me hace muy interesante sus trabajos, de Van Dyck. Aquí hace una pintura de la Virgen. Casi siempre la pinta de forma gigantesca dentro de catedrales. Según leí, él usaba modelos, a veces creo que a su esposa, algo así. Lo cierto es que la representa de manera muy gigantesca. Ya luego verán. Si checan el piso, hay varios pasajes bíblicos en ese piso. El que se alcanza a apreciar ahí, pues hice un acercamiento, es este, y verán que es David contra Goliat. El ejército de Goliat lleva la bandera del dragón, muy similar a la bandera tártara china, y la gente de Israel lleva esta luna creciente con la estrella en una pintura medieval de Van Dyck, holandés este pintor. Rápidamente, para no hacer tan largo esto, ese mismo símbolo se puede encontrar con los fenicios, muchas veces asociado a diferentes nombres: Astarte fenicia, Inanna sumeria, Ishtar babilónica, Astaroth Israel, Astoret hebreo, Tanit Cartago, Astart ugárico, Astartu acadio, Unit Astre etrusco, Astart Abisinia, Atar Arabia del Sur. ¿Y por qué salió este símbolo? Parece que de repente me cambié de un tema a otro, ¿no? Pero igual ha aparecido cosas curiosas de una época a otra, ¿no? Medieval a la antigüedad. Pasa lo mismo con este símbolo. Así que el desvío no es tanto. Estábamos sobre el significado de estos caballos blancos. Esta representación muy árabe, ¿no? Incluso podríamos decir que babilónico, algo así. Ellos tienen por ahí algunas representaciones así, en cuerpos de toros, caballos, así, la cabeza de algún soberano. En tradiciones eslavas me compartieron el significado también sobre este caballo blanco. Vamos a ver qué significa. Me llama la atención que la ropa del anciano se parece mucho a los trajes folclóricos nayaritas. Bueno, de hecho a muchos pueblos mexicanos, así como en rojo y blanco. De hecho he checado muchas tradiciones de los Balcanes y eslavas y son muy similares. Voy a leer lo que me compartieron por ahí. Arkona con K, la isla del caballo Yar. El origen del nombre de Arkona, la ciudad templo uroslava de la actual isla de Arrugen. Los guardianes del templo de Arkona eran jinetes y la estatua de Sviatobit también tenía atributos como una silla de montar y una brida. Pero no es todo lo que Arkona asocia con los caballos. Sajo Grammaticus describe. Ese hombre Sajo Grammaticus, según recuerdo, es un historiador medieval. Curiosamente, él afirmaba que sí existieron los gigantes. Recuerdo eso en alguna investigación. Sajo Grammaticus dice: con él hablamos de la estatua de Sviatobit. Había un caballo completamente blanco en el que se consideraba impío arrancar el pelo de la crin o de la cola. Solo el sumo sacerdote podía alimentarlo y montarlo para que la equitación ordinaria no humillara al animal divino. Se creía que Sviatovich o Sviatovite luchaba contra los enemigos de su santuario en este caballo. Esto se deducía del hecho de que el caballo que permanecía en el establo por la noche a menudo estaba cubierto de espuma y barro por la mañana, como si hubiera regresado de un largo viaje. Era a través del comportamiento de este caballo del templo que los sacerdotes hacían sus predicciones sobre el futuro, así que si suponemos que el oráculo del templo de Sviatobit era el corazón de Arkona,
y el caballo blanco del templo era una especie de vínculo entre Dios y el pueblo, transmitiéndole el conocimiento. Entonces significaría que el caballo blanco era el elemento más importante de este culto. Caballo blanco, Yari, que significa brillante, soleado, chispeante, enérgico. Será de ahí donde viene el nombre Arcona, Yarcona, ciudad del caballo, Yar. Y Yarilo es el dios del sol primaveral y también se le representa siempre con un joven radiante sobre un caballo. No es casualidad que el folclore eslavo, cuentos, epopeyas, leyendas, junto con la imagen de un caballero como tal, sea inseparable de la imagen de un caballo heroico, como el escudo de la Moscovia, ¿no? Amigo, salvador, compañero de armas, todo ello son ecos del patrimonio de Arcona. Probablemente habría que buscar aquí los orígenes de la tradición de colgar una herradura en la puerta de entrada para dar buena suerte. Arcona. Por aquí sonaron varios nombres que me parecieron interesantes, pero si me pongo a investigarlo ahorita voy a tardar bastante, así que mejor lo dejamos de lado para terminar esto. Salvo les comparto otras representaciones ya para terminar de esta misma tradición eslava. Un caballo blanco, Istar, Arcona. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.